Hola amigos y bienvenidos. El día de hoy neutralizaron al asambleísta de ADN, el señor Chamba. Le hicieron solamente una pregunta y no supo qué responder. Lo pusieron, como se dice, a parir. Esto, amigos, es una señal más de que el gobierno está haciendo las cosas mal. Y por deducción, usted se puede imaginar que las personas que pagarán los platos rotos, más bien dicho, la nación, es todo el Ecuador que pagará los platos rotos. Escuchemos de qué pregunta se trató. No solamente sea crítica, 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 palo porque boga y palo porque no boga. Tomémonos todos por la patria. ¿En qué aporta usted? ¿En qué aporta la prensa? Para decir que este es el camino, hagamos lo correcto. Por Nosotros lo que favor, estamos haciendo es investigar y yo le estoy presentando hechos nada más, asambleísta. ustedes son parte de la crítica destructiva. Ese es el problema. Pero asambleísta, si usted lo toma Por como favor. crítica, si usted lo toma con mucho respeto, le digo, como crítica destructiva, me parece que está errado. Yo le estoy haciendo preguntas con base en Es que los usted me llama datos. para entrevistarme, para darle palo y para darme palo. Entonces mejor no lo hubiera aceptado la entrevista. Por ser caballero lo acepté. Mire que estoy en el avión. Mire que Yo le estoy haciendo preguntas acá. Le estoy haciendo preguntas nada más. Si usted lo quiere tomar a mal, con mucho respeto le digo, asambleísta, obviamente usted sacará las conclusiones, pero le estoy haciendo preguntas puntuales. Por ejemplo, le consulto qué resultados tenemos con la consulta popular que costó más de 60 millones, promovida justamente por el presidente Noboa, en donde se aumentaron penas, en donde se habló de la extradición. Voy entrando al avión, muy amable. Gracias. No quiere responder. No quiere responder, asambleísta. ¿Por qué le huyen a las preguntas complicadas, asambleísta? Bueno, ustedes acaban de observar. Se acaba de desconectar en plena entrevista el asambleísta Chamba. Le hicimos preguntas literalmente y ustedes sacarán sus conclusiones. ¿Se imagina usted que le hicieran esta misma pregunta al presidente Daniel Noboa? ¿Cómo se quedaría, verdad? ¿Le daría quizás la chiripiorca como el Chavo del Ocho? ¿Qué opina usted? Hágame saber su opinión. Y a continuación le quiero dejar las palabras de Diego Borja hablando y ultimando información sobre lo que será una posible unión de las izquierdas. Veamos. La República por el movimiento Revolución Ciudadana, en binomio con la abogada, la doctora Luisa González. Luego de las elecciones de febrero, el balotaje determinó que el binomio Luisa González-Diego Borja sea finalista, en segundo lugar, en las elecciones que se prevé resolverlas el próximo 13 de abril. Esto en lo que tiene que ver con la contienda, que además será, o cuyo contrincante será, o la otra parte será Daniel Noboa Asín, quien es el presidente de la República y candidato, conjuntamente con binomio con María José Pinto. Ese es un poco el antecedente de entrada que planteamos, y que una vez que se han hecho ya públicos los resultados, tomando en cuenta que además estamos en etapa de impugnación y que la proclamación será la primera semana de marzo. Sin embargo, ya los candidatos están haciendo algunas actividades, no como promoción electoral, pero sí algunas actividades relacionadas con el agradecimiento al haber recibido el favor del voto en algunos sectores del país. Sin embargo, también es importante que de acuerdo a la coyuntura vayamos precisando algunos detalles. Y yo con esto planteo como entrada, como pregunta de entrada al economista Diego Borja, que se puede comentar o cuál es la respuesta cuando varios actores políticos, incluso desde el periodismo, leíamos un posteo de una expresentadora de un canal de televisión que advertía el tema de la desdolarización. Eso a nivel de opinión pública. Pero la otra vez conversaba, y le comento, economista, estuve yo en el mercado de San Francisco y conversaba con uno de los comerciantes ahí y él me hablaba de cierta resistencia para votar por el binomio Luisa González-Diego Borja. Y le dije, y le pregunté, bueno, ¿cuál es su resistencia? ¿Qué es lo que le parece que no puede ser? ¿Qué es lo que le parece que puede ser lesivo? Y él me dijo, es que esos están con la intención de desdolarizar. Entonces le dije, mire, pues más bien sería bueno que ustedes, de acuerdo, independientemente de a qué candidato yo apoye, pero es importante que los mismos candidatos ofrezcan una versión alrededor de aquello.
Y por eso la pregunta con estos dos antecedentes. ¿El binomio Luisa González-Diego Borja tiene pensado o en su agenda de gobierno o en el programa que ingresó al tribunal, al Consejo Nacional Electoral, consta el tema de la desdolarización? ¿O a qué responde estas versiones? Economista, con esto. Gracias, buenos días por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo para toda la audiencia. No existe ninguna posibilidad de eso. Ninguna posibilidad de desdolarizar. Es lo más absurdo que podría plantearse. Es un miedo que está generando desde la candidatura de Daniel Noboa a la gente que puede no estar muy bien informada y que quieren instalar ese relato de que el binomio Luisa González y Diego Borja quisieran desdolarizar. Eso no existe ninguna posibilidad y claro, hay varios elementos que contribuyen a esto que yo le menciono. Si hubiera sido esa la intención durante los 10 años de Correa, incluso con una asamblea constituyente, se hubiera podido hacerlo. Y al revés, lo que se ha hecho, más bien desde la bancada de la Revolución Ciudadana, es plantear que el dólar sea considerado moneda nacional. Si hubiera sido esa la intención, cuando yo fui ministro de Economía, se lo hubiera hecho, y al revés, lo que hicimos es fortalecer y profundizar la dolarización. Quien ha puesto en riesgo la dolarización es Noboa. Él tiene un ministro, que bueno, lo acaban de sacar, el ministro de Economía, que hace poco en enero decía que él extraña la máquina de hacer dólares, el ministro de Economía de Daniel Noboa. Él sí lo dijo. Y también se pone en riesgo la dolarización cuando usted no ha contribuido a que el Ecuador tenga más dólares. Cuando usted no tiene más dólares por exportación de petróleo, por exportaciones tradicionales o no tradicionales, por otro tipo de ingresos, ahí se pone en riesgo. De manera que desde el lado de nuestro binomio lo que vamos a hacer es fortalecer la dolarización, porque es un mecanismo monetario que contribuye a facilitar, si se quiere, el crecimiento económico del Ecuador. Uno de los temas, y esto hay que también ir determinando, cuando hablamos de desdolarización, ¿qué acciones gubernamentales pueden ser lesivas para este sistema monetario? El hecho de que haya un porcentaje alto del impuesto a la salida de capitales o cuando este se reduce, porque tomemos en cuenta, ya se acaba febrero y algo que ha pasado desapercibido, no lo hemos tomado en cuenta, pero las últimas decisiones, las primeras decisiones del año del actual gobierno fue que para enero y febrero, y frente a eso hay un decreto, que para enero y febrero, no me estoy inventando, el porcentaje del impuesto a la salida de capitales se redujo a 0.5% y que a partir del mes de marzo este se va a incrementar. Algo que no le hemos puesto mucha atención y tampoco el gobierno ha presentado una información sobre cuánto dinero salió a partir de esta decisión. Y yo le pregunto al economista, ¿esto es una buena seña para decir que están defendiendo la dolarización desde el gobierno? No, por el contrario, o sea, el gobierno de Daniel Noboa no ha defendido ni la dolarización ni el bienestar económico de la gente. La dolarización tiene que ir de la mano con que la gente cuente con ingresos, cuente con plata para poder comprar, para poder consumir, para poder llegar a fin de mes con cierta tranquilidad, y eso no ha sucedido. Se pone en riesgo la dolarización cuando usted no aumenta la capacidad productiva del Ecuador, y lo que hemos visto es que en el gobierno de Daniel Noboa, en este año que ha gobernado, ha caído la producción. Vamos a terminar el año 2024 con una caída del orden del 3%, del menos 3%. Han caído las exportaciones. No han sabido utilizar el TLC, el Tratado de Libre Comercio con China, por ejemplo. ¿No? Más bien han aumentado las importaciones de ese país y no las exportaciones. Para que la gente tenga claro, la dolarización funciona con dólares. Si no entran dólares, como no han entrado en la cantidad suficiente durante el gobierno de Daniel Noboa, ahí se pone en riesgo la dolarización. ¿Qué proponemos nosotros? Fortalecer la producción, fortalecer la capacidad de exportación, fortalecer el empleo, poner dinero en el bolsillo de la gente. Ahí usted está fortaleciendo el sistema dolarizado. Todo lo contrario a lo que ha hecho el gobierno de Noboa. Ahora, lo que ellos dicen, y yo le planteo también como pregunta, es que primero, hubo muy poco tiempo frente a una gestión del gobierno, pero, y no lo dice el gobierno, yo he conversado con algunas personas, y esto es importante que más bien el diálogo sea algo más ciudadano. El común de la gente, algunas personas que incluso optaron por la opción del candidato presidente Daniel Noboa, ellos dicen, primero no tuvo tiempo, y segundo, lo que pasa es que le dejaron al país endeudado. Y dicen, esto lo dejaron endeudado desde la época de Correa. Y luego los dos gobiernos que no hicieron nada. Entonces, esto sí es importante.
¿Acaso el gobierno del expresidente Correa fue el que dejó estos atrasos pendientes cuando estamos hablando de que ya son 7 años, 8 años de que terminó su gestión de gobierno? Eso es importante irle aclarando. Y por otro lado, obviamente cuando ustedes, en el caso de recibir el favor popular, también tendrán que enfrentar estos atrasos y cómo lo van a hacer. Bueno, demos datos más que cuentos, ¿no? En el gobierno de Correa se termina el año 2017 con una deuda total de 42.000 millones y con una deuda que se llama consolidada de 38.000 millones, que es la cifra que, por cierto, le presentaron al Fondo Monetario Internacional al iniciar el gobierno de Moreno, para que la gente retenga 42.000 millones de deuda total en el 2017. A la fecha de hoy estamos como deuda total con 96.000 millones. 96.000, o sea, se han aumentado en más de 50.000 millones durante el gobierno de Moreno, durante el gobierno de Lasso y durante el gobierno de Noboa. Han aumentado en el doble o más del doble de lo que se quedaron hace apenas 7 años. Esa es la realidad. No, claro, yo estoy contando la deuda total, la deuda incluyendo lo que se llama la deuda contingente, que son, por ejemplo, esas avales que entrega el gobierno nacional a ciertos gobiernos locales, toda la deuda. Y en el caso de los atrasos a los proveedores del gobierno, empezó hace 8 años, van a ser 8 años. Bueno, en el caso de los atrasos se han ido acumulando y acumulando y acumulando. A la fecha de hoy, durante el año de gobierno de Noboa, tenemos atrasos graves. Por ejemplo, los atrasos a los prestadores de servicios de diálisis, que hoy día no están entregando el servicio porque simplemente están impagos. Pero esa cadena de impagos... Ya pagaron 4 millones, 6 millones, dijeron que iban a pagar. Ya pagaron, economistas, o sea, tampoco vamos a denostar. Ya por ahí ya se están poniendo al día, por ejemplo. ¿Sí sabe cuánto es la deuda total? No, ni idea. 340 millones. 340 millones. Son 160 del Ministerio de Salud Pública y 180 millones del Seguro Social. Y estos 6 o 4 millones entonces es que un 1%. O sea, es absolutamente... Yo soy sociales, por eso le pregunto más bien usted. Es absolutamente nada, ¿no? Entonces, son golpes de efecto que pretenden. Incluso salió el presidente de Sol Camanaví a decir, a mí no me han pagado nada. Es decir, no, como tiene un relato desde el gobierno que es falso siempre, ¿no? Dicen unos datos, resulta que no era, dicen que están vendiendo electricidad a Colombia, no era verdad, dicen que han bajado la delincuencia en 18%, no era verdad, dicen que están pagando a los proveedores, no era verdad, y así. Entonces ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira. El hecho es que no lo han hecho, no han pagado. Entonces aquí hay una deuda gigantesca y para poder continuar, digámoslo así, va a ser absolutamente indispensable sentarse a conversar con los acreedores del Ecuador, porque hay algo innegable. El Ecuador está viviendo el momento más duro, la familia ecuatoriana está viviendo un momento durísimo, y lo primero que hay que pagar es esa deuda con la familia ecuatoriana, esa deuda social, de educación, de salud, de empleo, de bienestar de la gente. Economista, durante su gestión se trabajó y se implementó uno de los sistemas que para ese entonces era novedoso, que era la devolución del IVA. Una devolución del IVA que era completamente abierta y que empezó a trabajar y a operar con una dinámica propia desde el Servicio de Rentas Internas. El jubilado, la persona adulta mayor, inscribía, era una cuestión hasta muy sencilla porque usted podía llegar hasta el Servicio de Rentas Internas, le ayudaban en el ingreso de los datos, ponía una cuenta y le empezaban a hacer la acreditación. Una vez que usted presentaba las pruebas las facturas en definitiva, ¿no es cierto? Eso en el tiempo se fue diluyendo. Ahora se habla de la entrega o devolución de $60 millones en el tema de IVA para adultos mayores y personas con discapacidad. Y algo que no se ha dicho, no sé si usted ha leído en este sentido, que incluso no es que de todos los centros o de los autoservicios, de los supermercados se está haciendo la devolución. Usted tiene que ir específicamente a un tipo de autocomercio, de autoservicio, y de ahí le sale. Y además tiene que ir con un código para que le hagan la devolución. Si no, tiene que esperar y ponerse a la cola para hacer el tema de la devolución. Sé que usted estuvo muy cerca de este proceso, economista, y cómo se ha ido complejizando un tema que el adulto mayor y a la persona con discapacidad no se lo puede poner en esos trotes. Hay un maltrato a los adultos mayores. Usted sabe que para un adulto mayor que tiene una pensión muy baja, que le devuelvan $60, $70, $80, es fundamental. Porque las personas mayores necesitan comprar sus medicinas, tener un mínimo de ingreso para poder vivir dignamente. ¿Qué se ha hecho? Un maltrato. No les devuelven, les hacen pasar por un vía crucis, una cosa muy engorrosa para obtener
minucias para las personas mayores. Ya digo, 70, 80 dólares es poquito, pero es fundamental en su vida, fundamental. Si usted le quita esos 60, 70, 80 dólares, le está quitando la mitad del ingreso en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos propuesto? Un sistema automático, algo que permita que se les devuelva sin trámite. ¿Por qué? Porque de entre todas las personas que son vulnerables, usted tiene que focalizar en aquellas que lo son más. Los adultos mayores son de los más vulnerables, igual que los niños. Entonces, tener una devolución de 60 millones de dólares al año para los adultos mayores no es, primero, algo imposible de que el Estado lo pueda realizar, y segundo, para las personas mayores sí es fundamental. Esos 60, 70, 80 dólares sí hacen la diferencia. Si lo hacemos de manera automática, sin hacerles pasar un vía crucis, que les hacen pasar porque no les quieren devolver. Ese es el hecho. Y hay la tecnología suficiente para que usted incluso en la cuenta que ellos acreditan, de manera automática, con el cruce de cuentas que tiene de las facturas del SRI, se lo puede hacer. Así como al revés, cuando usted no ha pagado impuestos, le hacen el cruce de cuentas, igualito, pero en beneficio de las personas mayores. ¿Por qué puede haber de por medio este interés de no devolverlo y luego focalizar en determinadas instituciones el tema de la devolución del IVA? Si usted va a este supermercado, en este no está inscrito, entonces no hay devolución. En este sí hay devolución. Entonces, eso también como que a uno le... Es algo que no saben los vecinos adultos mayores, pero es lo que está sucediendo, porque dice, vea, yo tengo esta cantidad de facturas, pero me dicen esta sí, esta no. Mire, acá no tendría que hacerse si usted compra en tal sitio sí, si compra en tal otro no. Acá es un tema de devolverles donde quiera que compren. Las personas son absolutamente autónomas de comprar lo que quieran. Entonces, si es que hacen una compra en cualquier lado y generan un IVA, de manera automática no tendrían que estar preguntando dónde compró ni si está inscrito o no está inscrito. Eso sería una devolución automática. No es una cifra mayor, como le digo, pero para el adulto mayor sí hace la diferencia. Economista, en estos últimos minutos, planes, proyecciones, las agendas que ustedes tienen, incluso dentro de su plan de trabajo ingresado en el Consejo Nacional Electoral, con respecto al tema productivo, económico y de reactivación. También desde el punto de vista, eléctrico. Aquí básicamente de lo que se trata es de concentrarnos en propuestas que sean cada vez más claras para la población. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo final es que la gente pueda contar con un ingreso mayor. ¿Para qué? Uno, para que pueda vivir mejor. Dos, para que pueda volver a caminar la rueda de la economía. Si la gente cuenta con más ingreso, entonces la idea es poner dinero en manos de los adultos mayores, de los jóvenes, que se está proponiendo un programa específico de trabajo para jóvenes, de las personas de mediana edad, con proyectos específicos de apoyo productivo, de constitución de sistemas de fondos de garantía para acceso a crédito, etcétera. ¿Qué hace usted? Pone plata en el bolsillo de la gente empieza a comprar. Si la gente empieza a comprar, las empresas empiezan a vender. Si las empresas venden, empiezan a invertir, empiezan a emplear y la rueda de la economía vuelve a funcionar. Hoy día está parada. Es como que usted tuviera un palo en una rueda de una bicicleta. Está parada. No está funcionando. Hay que destrabar eso poniendo plata para el consumo. Los países como el Ecuador empiezan a funcionar cuando crece el consumo de los hogares. Si no hay consumo de los hogares, porque no hay empleo, porque no hay ingreso, porque la gente se va, hay 500,000 ecuatorianos que han migrado. Eso es una fuerza laboral que sale del país. Si no se consume, no funciona la economía. El objetivo es reactivar la economía, reactivando el consumo, reactivando el ingreso. Ahora, en lo que tiene que ver, para finalizar, las conversaciones con otras tiendas políticas, específicamente Pachacuti, ¿cómo avanza aquello? Hay una organización de Chimborazo que ha dicho que no va a apoyar la candidatura de Luisa González. Sin embargo, hay otras organizaciones que ya han mostrado su apoyo. ¿Cuándo se podrá conocer específicamente? Porque además Pachacuti puso una agenda mínima que me parece que no es muy forzada y que lo que plantea son acuerdos básicos, puntos básicos. Nos hemos centrado en los acuerdos que propuso el candidato Leonidas Issa para desde ahí trabajar. Es decir, acuerdos programáticos, un programa de gobierno. ¿Qué, por ejemplo? El alivio a la deuda de los campesinos indígenas. Fundamental. Sin ese alivio, la gente no va a poder continuar con su capacidad productiva. En los temas de riego, fundamentales. En Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, planes concretísimos. Ahí hay proyectos que están detenidos y que se los puede continuar. El tema de la auditoría minera, fundamental, no solamente para el movimiento indígena, para el país entero. La protección de páramos, la reforestación con árboles nativos, ¿no? El crédito para la producción en general de los productores indígenas, los precios de los insumos que han crecido brutalmente, control. El precio de la gasolina, decir que no vamos a subir la gasolina porque ellos
transportan sus mercancías con ese insumo que es la gasolina, y si eso sube, suben todos los costos y los precios se mantienen. Entonces, hay un conjunto de medidas que se las puede tomar del programa que planteó Pachacuti y el candidato Leonidas Issa, y que son fáciles, como usted decía, de asumirlas por parte de la Revolución Ciudadana. Se está conversando tanto a nivel de la dirigencia como a nivel de las dirigencias locales, porque esto también hay que bajarlo a la localidad. ¿Qué en concreto se va a hacer en cada sitio? Y ese qué en concreto implica llegar a acuerdos, por ejemplo, de fortalecer la educación bilingüe, sobre todo en las zonas de mayor presencia indígena. ¿Y esto quiere decir que habrá un anuncio en determinado momento, o no es todavía lo prioritario el anuncio, sino ir trabajando sobre la fortaleza de los acuerdos? La idea es ir trabajando. Por ejemplo, le pongo un ejemplo clarísimo. En Guayaquil existen alrededor de 250,000 comerciantes que provienen del mundo indígena en el sistema de mercados. Hemos hablado con el alcalde de Guayaquil para facilitar muchos de los trámites, muchos de los procesos que hoy día no los tienen. Y hay cosas concretas que se está trabajando con comerciantes indígenas en los 52 mercados de Guayaquil. No sé si la gente sabe, pero lo digo. Guayaquil vendría siendo la ciudad indígena más grande del Ecuador, 250,000 personas de ahí. Pero entonces, cosas concretas para cada localidad. Pero hay que ver también qué pasa con el alcalde, porque ya le llamaron a una audiencia para determinar una formulación de cargos en el caso AAA. ¿Cómo entienden ustedes eso? Bueno, eso es básicamente parte de la persecución que hace Daniel Noboa. Cuando ya no tiene ideas, cuando no tiene argumentos, cuando se le han acabado incluso los argumentos falsos, ¿qué hace? Perseguir. Le están formulando cargos al alcalde y se están olvidando de Petro Noboa, esa empresa del hermano de Daniel Noboa, donde hay un funcionamiento bastante trucho. Pero ya está Se bien. compran 96,000 galones y se venden 4 millones de galones. ¿Cómo se hace esa magia? ¿Y qué ha dicho la fiscalía al respecto? ¿Y por qué no hay formulación de cargos ahí? Pero es ya una está cosa que vendiendo decir. Petro Noboa, ya no va a ser. ¿No es cierto? Entonces, y además, ahí es otra cosa. Es una familia que no era distribuidora de combustible. Bueno, este año que le ha sido muy poco para servirle al país, sí le ha servido para él y su familia servirse del poder del Estado. 7:32 a.m. Muchísimas gracias. El economista Diego Borja, quien es candidato a la vicepresidencia de la República con el patrocinio del movimiento Revolución Ciudadana en binomio con Luisa González. Estuvo aquí en Pulso Informativo a través de la señal de Francisco Estéreo. Economista, muchísimas gracias. Gracias. Y esto ha sido todo por el momento, amigos. Nos estamos viendo en un siguiente video. Espérese antes de salir, suscríbase al canal.